Eric llora desconsolado por todo lo que le ha tocado vivir. Y ahora tiene que decidir si duerme a su perrita para siempre. Esta historia empieza con Eric, un niño que vive en un barrio popular de Bogotá con su perrita Lupe, que ama con todo su ser, y una madre que lo ha cuidado sola desde que nació, pero que ahora se va fuera del país a intentar mejorar su vida y la vida de ambos, sin darse cuenta que el pequeño Eric tendrá que soportar cosas que un niño nunca debería vivir, como dejarlo en manos de su padre, un hombre que lo abandonó y es un completo desconocido para Eric, quien en sus ojos refleja el dolor de la despedida. Y aunque su madre le pide fortaleza, también está destruida por dentro y no sabe si ha tomado la mejor decisión. En el trayecto a su nueva casa conocemos a Gabriel, el padre de Eric, y quien intenta desde el primer momento enmendar sus errores del pasado y hacer sentir a Eric como su hijo nuevamente. Aunque será un camino difícil, pues su hijo no confía en él, y aún peor, el sitio en donde viven es la habitación de un hostal, en la que a duras penas pueden acomodarse. La mirada de Eric lo dice todo, se siente como un extraño y la tristeza de no tener a su madre lo consume. Al siguiente día, Eric acompaña a su papá al trabajo. Gabriel trabaja arreglando los muebles de una familia con mucho dinero que también está rota por dentro. Pues de la entrada vemos como María Isabel, la dueña de la casa, es insultada por su propia hija, demostrándonos la poca empatía y respeto que pronto afectará al pobre Eric, quien tiene una lucha interna cuando María Isabel le está intentando regalar ropa que su hijo no usa, aunque este no está muy de acuerdo, y eso hace sentir incómodo a Eric. Y aquí está el primer punto de análisis, cómo es tan evidente la desigualdad. Niños como Eric, que no tienen ni siquiera ropa, y niños como Francisco, que tienen ropa de sobra. Y es que este sistema tiene la falsa creencia de que si trabajas lo suficiente lo lograrás, cuando en realidad la meritocracia es un mito, y como la estadística dice de que si naces pobre, probablemente vas a morir pobre. Y es que es triste ver cómo la riqueza en Colombia solo pertenece al 2% de la población, mientras que el resto de la población o está en pobreza extrema o solamente sobreviven con menos de un mínimo. Niños como Eric la tienen muy difícil por la falta de oportunidades, por lo que muy probablemente el camino que le espere será igual al de su padre. Ya en la noche vemos como el padre de Eric intenta acercarse más a él, preguntarle por el estudio y su vida, pero Eric se muestra esquivo, pues no lo conoce y le sigue guardando mucho rencor. Nunca estuvo ahí para él, y aunque Gabriel ahora tiene buenas intenciones, nunca será lo mismo. Y es que en Colombia que los padres abandonen a sus hijos es tan común que da miedo. El 85% de niños que nacen son criados únicamente por su madre, haciendo que la madre tenga que trabajar el doble para sacar a su hijo adelante. Y eso con suerte, ya que muchos viven en pobreza extrema. Y es tan común ya que los padres se ven la facilidad de que eso no es su responsabilidad, dejando a estos niños solos y que crezcan sin amor. Y que cuando crezcan con ese resentimiento y muy probablemente sigan con este ciclo de abandono. Luego vemos jugar a Eric con Francisco, pero pelean pues Eric quiere ganar a toda costa. Nadie le enseñó a perder y aún peor, nunca ha ganado nada en su vida, por lo que la discusión se pone cada vez más acalorada hasta que Eric sale, cierra la puerta y le grita desde afuera. María Isabel, al escuchar todo, les dice que mejor se disculpen, que se den la mano, dejándonos ver que aquella mujer no sufre de prejuicios y trata a Eric de igual a igual, algo que veremos como más adelante se convertirá en el oasis del desierto de Eric. Al día siguiente Gabriel se acerca a Eric y mientras escuchan música comienzan a cantar y bailar, haciendo un momento que parece empezar a crear vínculos, aunque no puede durar mucho porque hay que seguir, ya que Gabriel tiene como objetivo sacar a Eric de ese hostal, por lo que van a ver una casa que está en alquiler. Eric se queda encantado, tendría su propio cuarto y hasta la perrita Lupe tendría más espacio. Realmente es perfecto, pero su padre, preocupado y pensativo, se da cuenta de que con su sueldo no podría pagarlo. Por lo que se va donde su hermana y le pide algo de dinero prestado, pero ella le dice que no, que ya le ha prestado mucho dinero y esta vez no lo piensa ayudar. Le dice que si quiere se pueden quedar allí y ella le ayuda, pero Gabriel le dice que no, que él no va a aceptar eso. Y aquí hay dos puntos sumamente importantes que también nos hablan del personaje que representa Gabriel. Primero es ese hombre orgulloso que gracias a sus vacíos emocionales y una sociedad que le mete en la cabeza que el hombre es el único que provee y si no puede él solo es porque no es suficientemente hombre, pues no se permite agachar la cabeza y dejarse ayudar, porque cree que es una humillación, cuando el ser humano es por naturaleza social y cooperativo. Nos necesitamos entre nosotros sin importar nuestro sexo. Y en este caso, poder aceptar la mano de alguien, no solo por él, sino por su hijo, es lo más lógico. Pero claro, los fanatismos por ideas como estas nos nublan.
Así que pregúntense ustedes, ¿qué presiones y prejuicios les han fundado su entorno y ahora no les permiten tomar las acciones más razonables para ustedes y los que aman? Al día siguiente, mientras Gabriel está tomando cerveza, se descuida y se llevan a la perrita Lupe a la perrera. Eric siente que se va su última compañía y ahora sí está completamente solo. Su padre también se preocupa y van a buscarla con ayuda de María Isabel. Logran recuperarla y aprovechan para darle un baño, generando cada vez más cercanía entre los dos. Y aquí está el segundo punto sobre Gabriel, y es el mal control del deseo. Como para pagar una casa no tiene dinero suficiente, pero luego se está gastando en alcohol y momentos que realmente no le gratifican ni le mejoran, incluso empeorando aún más sus problemas. ¿Y esto por qué sucede? Porque es tan común que el colombiano no tenga para sus responsabilidades, pero sí para sus deseos. Pues es a raíz de una mentalidad cortoplacista que nos crea el sistema. Sin ir más lejos, el 84% de colombianos vive de la informalidad, por lo que no puede calcular sus ingresos ni siquiera de aquí a un mes, limitando su mente hasta esos plazos. No puede hacer proyecciones a futuro ni planes de ahorro, porque ¿de dónde saca la plata si no sabe ni siquiera si es que en 2 meses sigue en el mismo trabajo? Por lo que opta poco a poco y sin darse cuenta por vivir del deseo. Si quiere algo, lo quiere ya. Si quiere beber, no se espera estar holgado económicamente y emocionalmente, sino que se emborracha ya, porque después no sabe si habrá plata o trabajo. Y es que lo más grave de esto es cómo va consumiendo el resto de su vida, porque también compra cosas por impulso, toma decisiones importantes por impulso y hasta entra en una relación por impulso. Cosas gravísimas que estancan y hacen que su mano de obra barata siga igual de barata, porque no hay valor en sus proyectos, no hay valor en su mente. Y es que sin duda la solución está en mayor control a los empleadores, que deben dar condiciones dignas y justas para sus empleados, pero también por parte de nosotros, los trabajadores, demos un esfuerzo en intentar cambiar nuestra mentalidad y empezar a controlar nuestros deseos más perjudiciales. Al día siguiente, mientras su padre vuelve a arreglar los muebles, Eric está entre los familiares de Francisco y los escucha hablar de sus viajes a otros países y fincas, cómo van a aprovechar esta Navidad y lo difícil que es viajar muchas horas en avión, creando así complejos en la vida pobre de Eric, quien se hace cada vez más hostil y pelea con su padre por no haberse podido mudar a la casa bonita. Incluso le dice que ya sabe por qué su mamá lo dejó y fue por fracasado. A Gabriel le hace sentir mal el comentario, pero debe seguir adelante, y al otro día, mientras trabaja, Eric aprovecha el descuido y roba a María Isabel, pero ella se da cuenta y le pide explicaciones. Él está aturdido y apenado, no sabe qué decir. Ella le insiste hasta que él le confiesa que lo hizo porque lo van a echar de la casa. María Isabel intenta ser fuerte, pero su corazón es tan bueno que no puede evitar ponerse en sus zapatos y lo entiende. Incluso Eric le pide perdón y la abraza desesperado, aunque ese abrazo, más que perdón, lo que pide es cariño. María Isabel lo sabe y le propone a Gabriel que pase Navidad juntos, pero el orgullo de Gabriel le hace dudar hasta que se da cuenta que es lo mejor para su hijo y acepta. Arrancan y al llegar a la finca lo primero que hacen es enviarlos a una casa apartada de ellos, haciéndolos sentir desde el primer momento como extranjeros en aquel lugar. Esta sensación se extiende, pero solo para Gabriel, quien no termina de integrarse, mientras Eric parece ser ya casi parte de esa familia. Cambia su forma de hablar, demostrándonos cómo el entorno lo obliga a mordiarse, o si no, será marginado. Como Gabriel, quien se va a dormir solo a la casa y es despertado por la fuerte respiración de su perrita. Claramente no está bien y algo está sucediendo. Al día siguiente las cosas empiezan a complicarse y nuevamente se rompen vínculos, pues Gabriel no se siente cómodo en el lugar y le dice a María Isabel que prefiere irse. Ella le contesta que no le parece justo que devuelva a su hijo a Bogotá, solo para sufrir cuando ahí está bien. Él se queda pensándolo y se van de camino al pueblo. En esta escena hay algo sumamente diciente y es el transporte en el que van al pueblo. Mientras María Isabel y toda su familia van en sus camionetas, los trabajadores, junto a Gabriel y su hijo, van en un camión de estacas, relegados y marginados, demostrándonos la distinción que se hace entre clases y cómo desde estos actos se va creando una barrera en cómo se relacionan, lo que hace que la brecha sea más grande, ya que los pobres empiezan a comportarse como pobres gracias a que solo se relacionan entre sí y los ricos se comportan como ricos, por lo que las oportunidades, como por ejemplo un empleo o entrar a ciertos sitios de formación, empiezan a depender directamente de cómo te relacionas, cómo te ves, y no de tus capacidades y aptitudes. Así que alguien menos calificado, pero que haya tenido la suerte de nacer en un lugar beneficioso,
pues tendrá el puesto. Y ejemplos sobre esto hay un montón, pero de los más característicos está Hollywood, una de las industrias más grandes de cine del mundo, donde todas sus estrellas, excepto alguno que otro actor, son conocidos, familiares o incluso hijos directamente de otros famosos o cercanos a la industria, demostrándonos que efectivamente en un sistema desequilibrado como este, hasta el simple hecho de nacer ya es injusto. Ya en el pueblo, Gabriel le dice a Eric que lo habló con María Isabel, le cuenta que ella le propuso cuidarlo por un tiempo mientras él se estabiliza o se lo lleva a su mamá, es decir, lo abandona nuevamente. Eric es invadido por la incertidumbre una vez más y pregunta qué harán con su perrita, a lo que Gabriel responde que se la va a llevar, pues Lupe en la casa de María Isabel es como una mosca en la leche y qué caro le costarán esas palabras. Por lo que sin pensarlo más, Gabriel lleva a Eric donde María Isabel y se despide, sin saber cómo su hijo vivirá el terror de la soledad una vez más. A la noche siguiente, en medio de la cena, los niños están haciendo adivinanzas y Eric se anima a intentarlo, pero parece no ser igual de divertido, ya que no ven a aquel niño igual que a los demás. Incluso la hija de María Isabel le dice que eso no debe ser así, que ese niño no puede vivir con ellos, pero ella está segura de su decisión y así se va a hacer, aunque el que no está seguro es el pequeño Eric, que tiene una discusión con los demás niños y lo apartan. Se da cuenta que él ahí nunca será aceptado, por lo que su actitud se va poniendo poco a poco más hostil. Incluso María Isabel se acerca a ofrecerle comida y él tira el plato al piso. Toda la familia se da cuenta y esto hará que tengan una imagen aún peor de Eric, quien dolido por la situación sigue actuando grosero, le dice que se vaya, que no le importa. Isabel procura tratarlo con cariño y decirle que vaya a acostarse mejor, pero él sigue siendo aún cada vez más grosero, la empuja y hasta la golpea. La rabia le invade y entre gritos lo manda a dormir. Él le grita igualmente que ella no es su mamá y se va mientras toda la familia ve aquel momento. María Isabel decide llevarlo de vuelta a su casa y al llegar Eric ni se despide, solo huye a abrazar a su perrita. Gabriel no sabe cómo actuar y se despide, para luego preguntarle a Eric sobre qué pasó en la finca, sin darse cuenta que el problema no es lo que pasó en la finca, sino lo que pasó en el resto de su vida. En la madrugada los despierta nuevamente los quejidos de la perrita. Preocupados la miran y se dan cuenta que ahora parece ser más grave, así que la llevan al veterinario. La preocupación los invade y Eric se parte una vez más al ver a su única compañía en la vida estar en esa condición. Lo más doloroso es cuando le informan que tiene cáncer y el proceso para ayudarla es carísimo para Gabriel. Él intenta explicárselo a Eric, pero en su mirada se ve el dolor. La decisión es clara y empieza el proceso. La patica hermosa de Lupe rasurada y limpiada. Sus ojos gritan lo que su voz no puede y poco a poco va cerrando sus ojos. Vuelve a ser abandonado y una vez más la vida toma el gris de siempre. Esta película la definiría como realista, como muy cercana. De verdad que mientras la veía sentía que todas esas personas y actores que estaban ahí son personas que realmente así se expresan y así viven sus realidades, todos y cada uno de ellos, desde el niño, desde el papá, desde toda la familia de María Isabel, desde cómo se relacionaban entre ellos y con Gabriel y con el hijo. O sea, todos los personajes y las actitudes, literal yo sentía que eran personas reales y solo estaban poniendo una cámara en la mitad de la conversación. Y esto es no solo porque sean grandes actores, sino porque realmente esas cosas y esas conversaciones que se tienen ahí son tal cual de la vida real. O sea, he vivido muchos momentos de mi vida en los que digo, yo he estado en situaciones así, escuchando personas hablar así, en este entorno y haciendo y señalando de esa forma. Entonces eso en parte me sorprende y me gratifica, porque que lo retrate tan bien nos hace ponernos tal vez, y espero que sea así, en los zapatos de aquel niño y de aquel padre. Comprender que esa gente que trata de esa forma y que tiene todos estos prejuicios existe, y que esas distinciones que se hacen a lo largo de la película con un niño que no escogió nacer donde nació, que no escogió tener los padres que tiene y que tampoco escogió ser abandonado tantas veces, con otro niño que tampoco escogió nacer ahí, tampoco escogió nacer en una bonita familia con un bonito techo, por lo que ninguno de los dos es culpable. Los culpables somos nosotros, que como adultos vemos esa situación y no hacemos nada al respecto, que nos damos cuenta de aquellos niños inocentes viviendo realidades tan disparejas y no decimos nada y no hablamos nada. Por eso les invito, hablen esto en sus mesas, hablen esto con sus familias y conviértanlo en un tema de conversación normal. Porque la desigualdad de clases es un tema sumamente fuerte que nos afecta a todos y que todos podemos cambiar. Y si te gustó esta historia y te dejó algo de lo que reflexionar, te invito a que dejes ya mismo tu like, que nos apoyaría demasiado.
Además, puedes suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos y seguirnos en nuestros Instagram personales, @lespitia y @elpape, donde encontrarás contenido completamente distinto al de esta plataforma, pero que seguramente también te va a gustar. Muchas gracias por ver y por todo el apoyo.